nos queda una instancia más para ir a las urnas, chicos. Sí, el 14 de noviembre elegimos a nuestros representantes en el Congreso Nacional y además hay municipios del interior de la provincia de Corrientes 15. que van a votar por intendentes y demás. No sé si es la figurita Era difícil. la figurita difícil, pero nosotros no la teníamos todavía acá. Bueno, tremendo lo que anda mucho esta por el señora. interior. Sí, señor. Es eso. Ana Almirón está aquí con nosotros. Fuerte el ¿Cómo aplauso. estamos? Buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia que los está escuchando, viendo y a todos los trabajadores y trabajadoras que están detrás también. Bien, sí, hay que saludar a los trabajadores que están trabajando ahora, afuera, no me quiero ni imaginar. No está fácil. Tremendo. No está fácil. Tremendo. Ani, ¿de dónde venís? ¿Esta semana estuviste? Estuve en Buenos Aires, tuvimos sesión ayer, muy contentos, una sesión hermosa, sobre todo porque dimos media sanción a la Ley Nacional de Juventud, una ley que la veníamos trabajando. Bueno, yo soy presidenta de la Comisión de Legislación del Senado y la verdad es que tuvimos en algunos días récord, pero era una norma necesaria y ayer le dimos media sanción, una norma que contempla los derechos que tienen los jóvenes, ¿no? Esta franja entre 18 y 29 años. Generalmente la mayoría de las normas son pensadas para los niños, niñas y adolescentes y para nuestros adultos que consideramos siempre los más vulnerables. Esa franja somos los más olvidados Y siempre. esta franja, bueno, si entraste entre los 18 y 29 vas a estar incluidos, así que a nosotros nos emociona mucho sancionar este tipo de normas que amplían derechos y sobre todo que pone al Estado como garante de la recepción de esos derechos, ¿no? Muchos de ellos ya están contemplados en la Constitución, pero es necesario tener esa mirada con perspectiva juvenil y bueno, es la idea que se cree en la Secretaría ¿Ha de Juventud. costado sesionar en esta época de campaña? Porque fue un año muy atravesado por lo político, tanto aquí en el órgano, en el ámbito provincial como en el nacional. Y entiendo que hay leyes, como vos decías bien, leyes importantes, lindas, que pueden llegar a servir a ciertos grupos de la ciudadanía, que se traban por estas cuestiones de la brecha entre uno y otro, la famosa grieta. Bueno, la ley de etiquetado ha sido un gran ejemplo de esto, ¿no? Mira, el año pasado, que fue un año particular, digo, porque paralizó solamente Argentina, a Corrientes, sino el mundo, que fue el año de pandemia, ¿no? El primer año de pandemia, porque todavía lo estamos atravesando. Bueno, el año pasado, que fue un año atípico, el Senado tuvo sesiones récord. Lo hicimos de manera virtual, adaptándonos a lo que hizo cualquier trabajador y trabajadora, que sea de manera teletemática, y nosotros tuvimos 35 sesiones. Y a diferencia de lo que suele suceder con el trabajo de las comisiones particularmente, tuvimos más de 1000 dictámenes en las comisiones. Y se trabajó, digo, récord también porque generalmente en las comisiones de manera presencial duran muchísimo menos las comisiones. Parece que los senadores y senadoras tenían muchas ganas de hablar y de defender y debatir los proyectos con mucha presencia también de los actores principales en cada una de las normas. Así que nos enorgullece que el año pasado fue un año récord en el Senado histórico. Productivo. Y este año, que estamos atravesados por lo electoral, ¿no es cierto? También tuvimos muchas sesiones, digo, más acotados, porque 8 provincias eligen también senadores, renuevan los senadores, ¿no? Bueno, pero también tuvimos muchas sesiones, de hecho nosotros estamos teniendo, no todas las semanas, pero cada 15 días trabajos en comisiones y posterior sesión, así que seguimos. O sea, en el Senado, normal. en tu caso particular, se pudo debatir, se pudo poner en la mesa situaciones, o hasta ahí nomás. Nosotros tenemos una presidenta del Senado, Cristina, que es bastante rigurosa con el trabajo y sobre todo mostrar a la sociedad que nosotros seguimos estando a la altura de la circunstancia, ¿no? Con normas de ampliación de derecho, con normas sanitarias que exigió el gobierno en el momento de pandemia, normas económicas que también tenemos que avalar. Está próximo también a tratarse lo que va a ser el presupuesto 2022. Entra por diputados, pero nosotros ya lo empezamos a trabajar en conjunto. Así que la verdad es que nosotros desde el Senado tenemos un trabajo normal en ese sentido. O sea que el tema de telecomunicaciones le refavorece. O sea, Sí, de hecho nosotros ahora... Hay muchas veces que se habló de esto, de qué iba a quedar post pandemia. Sí, pero el debate en el recinto es no se puede cambiar más allá de Bueno, que... había mucha gente que estaba muy cómoda desde la casa también. Sí, algunos se Lo pasaron de vimos, cómodo. Lo vimos. No, pero digo, estaba muy cómodo. el debate también tiene un poco de eso, ¿no? Tiene otra impronta. Tiene otra A mí, impronta, la verdad es que nosotros teníamos un reglamento por la pandemia donde solamente las autoridades de bloque podían estar de manera presencial. Sí. Después se fue ampliando un cupo por cada uno de los bloques. Y yo las veces que podía me iba a Buenos Aires porque estar sentada en el recinto, sobre todo el año pasado que como soy presidenta de la comisión, la mayoría de las normas pasaron por esa comisión, la ley de vacunas, el ampliar para que las pymes no tengan concurso y quiebra, muchas normas sanitarias que tuve que defender. A mí me gusta estar en el recinto y hablar desde ahí porque tiene otra impronta, ¿no? Más allá de estar sola en nuestras casas. A ver, hay un momento que fue cuando se decidía lo de la ley de la interrupción del embarazo,
la gente seguía como partido de fútbol. Sí. La votación. Y creo que vas yendo por ese camino, porque el etiquetado también, viste, que estuvimos ahí todos atentos, pero gente que no tiene nada que ver, porque por ahí los amigos periodistas y demás, y la gente que tiene que ver con la política, está muy atento. Pero no, veía gente Sí, por ahí ese tipo de discusiones abrió la puerta para que todos nos interesemos más en las cosas que se discuten en el Congreso, que en definitiva son las cosas que realmente nos cambian la vida, digamos, ¿no? Cuando iniciábamos te contaba que nosotros dimos media sanción a la Ley de Juventudes, y yo creo que también la incorporación de estos temas tiene que ver con una Cámara joven. Tiene que ver con la incorporación de la juventud en esas cámaras. Muchos de los jóvenes con 20 y largo y 30 y cortos que ingresaron en el Senado, ¿no? Yo fui la senadora más joven de la historia del Senado cuando ingresé con 31 años, y la verdad es que en ese momento también creo que fue un quiebre y un cambio de paradigma. Como romper un statu quo que estaba establecido desde la política. Que casi te ibas a jubilar siendo legislador nacional. Tenía que tener no sé cuántos honores, tenía que tener no sé cuántas porque era irse, para los políticos que les gusta estar mucho en territorio, era irse a vivir a Buenos Aires, era perder contacto con el territorio político. Que hoy no hace falta. Además también tiene que ver con una cuestión de miradas y de perspectivas. O sea, no hay que desmerecer a nadie, pero una persona de 50, 55, 60 años quizás viva otra realidad y tenga otras necesidades que de ninguna manera se pueden incorporar a la actividad legislativa como las puede incorporar un joven, que vive otra realidad, que conoce más los problemas de desarraigo, de falta de trabajo o no, de carreras nuevas para estudiar. Tiene que ver con eso. A mí me parece que tiene que ver con el cambio de la juventud. A mí, cuando hablo de juventud, por ahí uno lo relaciona también con una franja etaria, ¿no? Y me parece que juventud tiene que ver con el pensamiento. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes también. Y ahí me parece que es esa cámara y que estos temas se empiecen a instalar, que son los nuevos que te demandan los pibes y las pibas también, ¿no? Claro. Empezar a trabajar lo que es el cambio climático es algo que nos demandan las juventudes a nosotros. La ley de interrupción voluntaria del embarazo, más allá de que lo ganaron los colectivos de mujeres en las calles, de manera transversal, esto que vos decís, nos involucró a todos, de manera transversal, me parece que más allá de que fueron los colectivos de mujeres y muchas que hacían más de 20 años que ya lo venían trabajando, me parece que se visibilizó mucho más con cada piba que llevó el pañuelo a la escuela y que fue la que demandó que nosotros veamos lo que estaban haciendo en la calle, ¿no? Sí, hay mucha también respuesta de lo que pasa en la calle por parte de la política, y eso es lo que me parece que tiene que pasar, ¿no? Y entran a jugar también bastante el hecho de que cada uno de nosotros tengamos un medio de difusión a la mano, digamos. Porque nuestras redes también se hicieron cargo de todos nuestros ideales, de lo que estaban del celeste y lo que estaban del verde. Por un momento coparon las redes sociales. Entonces vos tenías que de un lado o del otro. Entonces buscabas ver cuál era, no sé si la verdad, pero cuál era el lugar en donde... Sí, se empiezan a ver un poco más las posiciones, digamos. Ahora, llevándote al territorio correntino, estuviste en Paso de los Libres la semana pasada, ¿puede ser? En Paso de los Libres estuve toda la costa del Uruguay, desde Colonia Lievi, San Carlos, Virasoro, Santo Tomé y luego en Paso de los Libres. ¿Qué pasa con este territorio correntino y qué pasa con el PJ en el territorio correntino? ¿Les sorprendió el resultado de las PASO? La verdad es que no. Nosotros tenemos que arrancar el 29 de agosto. Nosotros tuvimos una elección provincial muy difícil, que la sabíamos difícil, por la misma coyuntura que tenía nuestro partido, ¿no? Una coyuntura de llegar tarde en la designación de quiénes iban a ser nuestros candidatos, nuestras candidatas en ese momento. Una intervención, a mí no me gusta decir la intervención porque fue algo pedido por un grupo de compañeros y compañeras, me gusta decirlo delegado normalizador, que viene en tal caso a trabajar con nosotros de manera conjunta para la designación de las listas y también para reordenar nuestro partido, que es lo que todavía nos queda. En ese sentido, me parece que una elección difícil, el 29, los números hablaron, que seguramente nosotros más adelante vamos a tener que hacer una autocrítica. ¿Por qué este partido, por qué nuestro frente no logra enamorar al electorado correntino? ¿Qué es lo que nos está faltando a nosotros para trasladar esa oferta electoral que no llegamos? Bueno, me parece que esa autocrítica en algún momento la vamos a tener que hacer, pero nosotros después del 29 tuvimos 10 días que fue la campaña y tuvimos una elección nacional. Revertimos 12 puntos desde esa elección y también el gobierno provincial bajó 20 puntos de esa elección. Cosa que a nosotros nos enorgullecía, sobre todo porque teníamos 15 comunas, que son las que ahora van a disputar el 14 de noviembre, y que habían levantado en sus municipios con nuestros jefes territoriales o jefas territoriales también, para prepararse para esta elección del 14. Bueno, estamos haciendo el trabajo. También siento que se aflojó la pandemia y eso a nosotros nos facilita empezar a caminar el territorio, cosa que nos gusta a los peronistas, llegar a cada una de las casas con una boleta que tiene rostro, que tiene colores, es una boleta totalmente distinta quizás a la de la provincial, ¿no?
y llegar y hablar directamente con cada uno de los vecinos, las vecinas, a mí me encanta y me parece que es la mejor encuesta que tenemos, ¿no? El tanteador de la persona que te recibe en su casa, poder hablar con los pequeños productores también. Bueno, visitando toda la costa del Uruguay, siempre digo que son una de las costas más relegadas, ¿no? Porque siempre pareciera que es otra provincia. Pero tenés otro lado. Todo. Claro. Y tenemos el sector productivo más importante en esa zona, ¿no? Sí. Te escucho decir, vamos a pegar una revisión más adelante y demás. ¿Y por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? Porque yo de cara a una elección tan importante, digamos. Sí, porque justamente la revisión... A ver, nosotros tuvimos la elección provincial, el lunes descansamos, el martes nos volvimos a encontrar con estos intendentes, con otros intendentes que ya habían disputado la elección anterior y con muchos compañeros y compañeras para ver cómo nos trabajábamos nuevamente y reorganizábamos de cara a la elección nacional. Por eso digo, la autocrítica puede esperar, porque hoy necesitamos un partido unido, necesitamos a nuestros compañeros y compañeras unidas para encarar la elección del 14, que para nosotros no es solamente la elección del 14, los 15 municipios que vamos a defender, tiene que ver con la coyuntura nacional también, tiene que ver con las políticas que viene llevando adelante Alberto, que viene llevando adelante Cristina, y que se dificultaron y quizás se ralentizaron con la pandemia también. A mí no me gusta hablar de retrospectiva porque siempre dicen que tiramos a cómo asumimos el gobierno, que le tiramos a Mauricio Macri. Bueno. Pero tenemos que contarle a la sociedad cómo nosotros encontramos el país. Nosotros sumimos con 9 emergencias. Yo voté 9 emergencias en diciembre del 2019. Y de repente no llegamos ni a festejar el vamos a volver, que teníamos la pandemia encima. Y esa pandemia paralizó las mejores economías del mundo. No paralizó solamente Argentina. Las mejores economías del mundo se paralizaron. Y se paralizaron nuestros trabajadores de una crisis que ya tenían encima. Bueno, hoy nosotros de nuestras propias filas, y me parece que esté bien, porque fue un consenso amplio el que se hizo en el 2019, que podamos hacer esa autocrítica hacia adentro y volver a tomar medidas. Me parece que se escuchó, hubo cambios en el gabinete, empezaron a tomar nuevas medidas económicas, que era un poco el rumbo que nosotros queríamos tomar cuando decíamos poner a Argentina de pie, ¿no? Claro. Sí, no, yo igual también lo que te preguntaba básicamente era sobre nosotros, sobre Corrientes. Acá, ¿qué falta? ¿Qué es lo que está pasando con el PJ que pierde el piso histórico de repente en una elección, digamos, y preocupa a la gente que realmente piensa que, que está apoyando a su línea y demás, a su frente, digamos? Bueno, nosotros tenemos un PJ bastante dividido en varias lindas, más allá de que hoy estemos trabajando de manera conjunta para defender. Nosotros pasamos la elección del 12 de septiembre inmediatamente a Alejandro Carlen, a Lilian Caruso, que conformaban la otra lista que competimos en las PASO, los llamamos los compañeros, compañeras a trabajar en conjunto, porque hay un montón de compañeros quizás que no representábamos nosotros en la otra lista, ¿no? Bueno, volver a enamorarnos primero entre compañeros, volver a reencontrarnos, que no pudimos hacerlo, volver a generar nuestros principios, nuestras bases. También yo siento que estamos como en una horizontalidad desde el partido porque no hay una conducción fuerte, ¿no? Claro. Hoy por eso tenemos un delegado normalizador también, estamos como en un pie de igualdad. A mí me enorgullece ser mujer también, ¿no? Claro. Siempre hablamos de hombres dentro del Partido Justicialista. Y en lo que fue los cierres de listas, en lo que fue en la conformación de las listas, las mujeres tuvieron mucha presencia. ¿Y cuándo puede haber una...? Porque es cierto que uno quiere que las medidas se tomen de algún modo en consenso, pero tiene que haber un liderazgo. Eso, como marcás, es natural en cualquier espacio político, digamos. Y es cierto que en el PJ... hablando mal y pronto, Ana tiene por ahí un poco su idea, Pitín tiene un poco su idea, Fabián tiene su grupo. A mí me pasó un poco ver eso el día que fui a pospaso, digamos, veía como en la casa del partido un poco así, estábamos haciendo trabajo para la radio. ¿Cuándo crees que tienen que haber elecciones? Como para que eso empiece a encaminarse de algún modo. Y yo creo que los liderazgos son, como vos decís, naturales, ¿no? Y me parece que la legitimación de ese liderazgo se tiene que dar a través de una interna también. Claro. Esa interna es necesaria, la vienen reclamando todos nuestros compañeros, la venimos reclamando todos en conjunto. Bueno, creo que van a pasar las elecciones del 14 y nos vamos a poner a trabajar todos en conjunto. Yo siempre digo que las internas tienen que servir para unificarnos. Claro. Nos sirve una interna que sea para, yo pierdo, pero después no acompaño y me termino pasando enfrente porque perdí. Me parece que la interna tiene que ser democrática, pero también tiene que servir para reunificar nuestro partido, darle esa potencialidad, digamos, claro. Darle esa potencialidad que todavía nos falta a nosotros, ¿no? Muy bien. Muy bien. Yo te veo optimista. Siempre. El 14
¿Estamos optimistas también? Sí, por supuesto. Trabajamos todos los días para revertir los números del 12 de septiembre y para seguir apoyando a nuestro gobierno nacional, ¿no? Me parece que quedan muchas cuentas pendientes. A mí yo digo, voy por la reelección en mi banca y porque también me quedan muchas cuentas pendientes. Una reforma judicial con perspectiva de género me queda pendiente a mí desde mi banca. Trabajé mucho por la ampliación de derechos hacia las mujeres, pero esa es una de las grandes deudas que nos queda. Digo, ojalá que si no estoy yo, otras mujeres puedan hacer lo mismo, porque es algo que nos queda pendiente a las mujeres, más allá del lugar que ocupemos, ¿no? En conjunto. Nos queda pendiente trabajar para que sean más federales también las normas, ¿no? Y para que sean más federales las políticas que explica hoy nuestro gobierno nacional. Me parece que ser parte del gobierno y tener la capacidad de incidir en que las políticas que aplican hoy sean de manera federal es importantísimo. Desde el 2019 a mí me toca ser gobierno o acompañar al gobierno nacional y en cada una de las políticas que fueron implementando nosotros hacíamos la mirada correntina sobre eso. Y para nosotros es importante porque yo no quiero que ningún pibe o piba más se vaya de Corrientes porque acá no encuentran oportunidades, porque tienen que ir a trabajar en provincia de Buenos Aires, porque tienen que ir a estudiar en otras provincias, porque se tienen que ir de acá porque no por al sur. Siempre hablamos con la senadora dice, no, acá hay correntinos, en todos lados hay correntinos. Así como nos jactamos que somos 1 millón de correntinos acá, hay 1 millón que está afuera. Sí. Bueno, nosotros tenemos que trabajar para que nadie más se vaya. Ninguno más se vaya. Muy bien. Bueno, igual, senadora, un día como hoy, yo también me iría al sur un toque. Un toque. Sí. Ustedes dos no pueden decir eso. Tenemos una tierra hermosa. Todo el invierno va a estar de aro en el frío, así que ahora se bancan. Los dos. Me encanta el calor, me encanta mi provincia. Sí, la verdad es que tenemos un montón de cosas lindas y esta costa del Uruguay que vos decís es uno de los lugares más productivos del país, realmente. Hay que ponderar nuestra provincia. Sí, tenemos calor, pero tenemos 2 kilómetros de plata. Díganle usted eso que decía de que Montecaseros es más lindo que Paso de los Libres, que estaba diciendo que el otro día. Dijo, ¿quién dijo eso? Este dijo Montecasero. Sobre todo no me disculpen los carnavales. Así dijo él. No sé. Si es de morir, que ¿De qué sos de Carumbé? De Carumbé, por supuesto. Si es de morir, que me entierre con la bandera de Carumbé, siempre lo digo. Bueno, escuché mal entonces. 5 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Gracias. Gracias, Ana.